Saludos, les habla su profesora Lisette Solórzano de la asignatura Metodología de la Investigación Educativa de la Universidad de Oriente, el Núcleo de Sucre, Escuela de Humanidad y Educación, Departamento de Psicología. Bien, continuando con nuestro ciclo de formación desde la perspectiva de la universidad en casa, hoy vamos a abordar uno de los puntos de la unidad 1 de la asignatura Metodología de la Investigación Educativa. Bien, para empezar, iniciamos con este pensamiento de Ortega y Gasset que dice: cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñes. Recuerden que nosotros estamos en el área de investigación y fundamentalmente en investigación, como lo vimos en la primera unidad, no hay verdades absolutas y tampoco podemos hablar de una sola forma de mirar o entender el mundo. Por lo tanto, comprendiendo que las verdades son parciales y que van a depender de muchísimos elementos, ustedes también tienen que entender que mucho de lo que nosotros enseñamos está o debería estar siempre en proceso de revisión. Aprendan a dudar de la palabra de sus profesores, no porque los profesores mintamos o porque no estemos preparados, sino porque somos seres humanos y somos falibles. Y dentro de esa falibilidad uno siempre debe tener la certeza o siempre debe pensar que aquel que está expresando un conocimiento puede tener dentro del mismo algún elemento que esté vinculado al error. Y es nuestra responsabilidad, estando en el proceso de formación, de siempre revisar aquello que se nos da. Nunca dar nada por hecho, porque en el momento en que nosotros damos las cosas por hecho, en ese preciso momento dejamos de investigar, dejamos de dudar, dejamos de buscar. Y en el campo de la investigación ustedes nunca deben dejar de dudar. Siempre deben apostar por tratar de indagar un poco más aquello que se les da, no conformarse. Recuerden que en el campo de la investigación es muy importante no conformarnos. En la clase anterior nosotros vimos un poco sobre el concepto de conocimiento científico y abordamos esa parte de la formación en esta área. Aquí yo les presento una forma de clasificación de la ciencia. Ustedes podrán encontrar en diferentes literaturas a lo mejor formas distintas de clasificación de las ciencias dependiendo de lo que el autor considere como propiedades resaltantes para dicha clasificación. Pero en líneas generales podemos decir que las ciencias se dividen en formales y fácticas. Dentro de las formales encontramos lo que son las ciencias básicas o las consideradas madres de la ciencia, como son la física, la lógica, la filosofía y la matemática fundamentalmente. Dentro de las ciencias fácticas encontramos una división donde la química, la física, la biología y la psicología se encuentran clasificadas como ciencias naturales. Y dentro de las culturales encontramos a la sociología, la antropología, la historia, la economía y la educación, que es la que nos atañe a nosotros, que también son consideradas ciencias humanísticas. Deben comprender que las clasificaciones de la ciencia nos permiten a nosotros ver fundamentalmente cuáles son los puntos fuertes o hacia dónde se concentra la producción de conocimiento o el objeto de estudio de las áreas de las áreas científicas que están dentro de dicha clasificación. Luego que hemos visto cómo se clasifican o una de las formas de clasificar la ciencia, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo hacer ciencia? Etimológicamente, nosotros ya vimos que la palabra ciencia viene de sciere y significa conocimiento o está básicamente relacionada con la producción de conocimiento. Sin embargo, la palabra investigación proviene del latín in, que significa en, y vestigare, que significa inquirir, indagar, seguir vestigios. Es decir, que cuando nosotros hablamos de investigación en el campo de la ciencia, porque a través de la investigación es que nosotros hacemos ciencia, nos damos cuenta que la investigación se refiere al descubrir algo. Cuando nosotros descubrimos, investigamos, indagamos, buscamos los vestigios de algo, vamos como el señor de la presentación con esa lupa, buscando descubrir conocimientos, en ese momento nosotros estamos en el campo del hacer ciencia, de la investigación. En tal sentido, así como nos dice Hurtado acá, la
Investigación es un proceso continuo y organizado mediante el cual se pretende conocer algún evento, ya sea con el fin de encontrar leyes generales o simplemente con el propósito de obtener respuestas particulares a una necesidad o una inquietud determinada. Es decir, nosotros cuando hacemos ciencia, cuando estamos haciendo investigación, a diferencia de esos procesos que nosotros hacemos cotidianamente cuando interactuamos con las personas, nosotros tenemos un objetivo claramente determinado. Es decir, cuando yo inicio un proceso de investigación científica, es porque tengo el objetivo de encontrar, como dice aquí, alguna ley general, o necesito conocer algo, o tengo una inquietud muy particular en el campo del saber específico donde yo estoy haciendo la investigación. Por ejemplo, en el caso de la investigación educativa, si nosotros observamos un fenómeno particular, bien sea en la escuela o en la comunidad o en nuestro lugar de residencia, recuerden que la educación está en todas partes. El proceso educativo es un proceso extramuro que no se da solamente dentro de las cuatro paredes de una institución educativa, sino que se da en la cotidianidad de nuestras vidas. Y al nosotros observar un fenómeno dentro de este campo de investigación nuestro, que es la educación, que nos llame poderosamente la atención, pues inmediatamente el investigador o la investigadora, si desea ir más allá y conocer o entender o explicar o desentrañar dicho fenómeno, pues obviamente debe iniciar un proceso de investigación científica. El proceso de investigación científica se lleva a cabo a través del uso de una determinada metodología y de métodos específicos de investigación. La palabra método deriva de las raíces griegas meta, que significa hacia, más allá o fuera, y odos, camino o viaje. Entonces, etimológicamente, el significado de la palabra método es camino hacia algo, persecución, viaje más allá, viaje fuera, fuera del camino. Es decir, el método son esa serie de pasos, es ese camino que un investigador, es ese proceso que un investigador sigue para alcanzar un objetivo de investigación claro en el campo de la investigación científica. Paul Feyerabend dice que en su trabajo La anarquía del método, que para crear conocimiento no hay método único en la ciencia. Cuando nosotros en la anterior clase hablamos acerca de que no existe dentro del campo de la ciencia una sola forma de hacer ciencia, y hablábamos de la pluralidad del conocimiento, nos referíamos precisamente también a este detalle. Es decir, cuando nosotros hablamos de la metodología, del método de la investigación científica, debemos comprender que no hay una sola forma, no hay un solo método. O por lo menos nosotros no deberíamos apegarnos a un método único de hacer investigación, ya que el objeto de estudio es versátil, y más en el campo nuestro, que es las ciencias humanísticas, las ciencias culturales, la educación. Nuestro objeto de estudio, que en este caso es el ser humano, es cambiante, y como es cambiante nuestro objeto de estudio, pues definitivamente también debe ser cambiante y diverso y múltiple la forma de nosotros aproximarnos a él. Tan flexible es nuestro objeto de estudio como flexible debe ser la forma de aproximación y la forma de conocerlo o de investigarlo, y esos métodos que nosotros utilizamos para hacerlo. Por su parte, la palabra metodología se deriva del griego y está formada por método, que es método, y logía, que es ciencia o estudio de. Es válido pensar que la metodología es el estudio del método o la ciencia del método. De hecho, se lo conoce así. ¿Por qué ciencia del método? ¿Por qué estudio del método? Porque la metodología nos permite a nosotros integrar o visualizar los distintos métodos para nosotros construir una forma metodológica propia de nuestro objeto de estudio, propia de nuestra investigación, que se corresponda con nuestras necesidades de investigación y que por lo general son únicas de cada proceso de investigación. Una de las cosas que debe quedar bien clara es eso. Hay un error muy generalizado, que es que algunas personas tienden a creer que pueden traspolar una metodología de un determinado proyecto hacia otro. Y resulta que al hacer ese tipo de cosas encontramos incongruencias dentro del proceso metodológico, porque lógicamente los objetos de estudio pueden tener similitudes pero no son idénticos.
y los procesos de investigación científica, aun cuando vengan del campo de la cuantitativa, aun cuando nosotros hablamos de que el proceso de investigación en la cuantitativa es replicable, nosotros no podemos decir que podemos hacer una fotocopia al carbón del método de un proyecto a otro sin que haya pasado por un debido proceso de análisis e interpretación y adecuación a la necesidad o a la realidad de investigación que nosotros estamos utilizando. Eso definitivamente es un error. Fíjense que aquí tenemos una pequeña discrepancia. Sabino dice, por ejemplo, opina que la metodología no es una ciencia, sino un instrumento para hacer más eficiente la investigación científica. Eso es válido. Hay quienes consideran la metodología como un instrumento y hay quienes lo miran como una ciencia como tal, el arte de hacer investigación. Pero definitivamente, arte o instrumento, ciencia, la metodología es ese recurso indispensable que nosotros necesitamos para construir nuestro propio método de investigación. A través de la metodología construimos nuestro método de investigación y definitivamente todo proceso de investigación requiere de ese adecuado recurso o proceso de carácter metodológico. Hurtado, por su parte, dice que la metodología no es una receta, sino un camino propio, lo que les decía anteriormente. Es decir, nosotros no podemos estar traspolando ni calcando al carbón procesos metodológicos de un proyecto a otro sin hacer un proceso reflexivo o pensar que una metodología de un objeto de estudio que es similar al nuestro o parecido, pues sencillamente podemos pasarlo a nuestros proyectos de investigación sin ningún tipo de criterio. Eso es inadecuado porque los procesos metodológicos no son recetarios de cocina. No es que yo digo, ay, voy a hacer una sopa de pollo, déjame buscar la receta de la sopa de pollo. No, estamos haciendo investigación. La investigación es un proceso flexible, la investigación es un proceso incluso que tiene vida propia y que se transforma durante el proceso. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo investigación, obviamente nuestras metodologías tienen características particulares que son atinentes a nuestros proyectos y no pueden ser sencillamente unas copias o una traspolación. Tenemos que crear nuestros propios procesos metodológicos. Más aún si consideramos este concepto de Hugo Cerda, que dice: uno de los problemas más agudos y complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que quiere investigar es la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos que existen como opciones. Es decir, existe una gran variedad, pero nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos. Al saber qué es lo que queremos, al tener claridad en torno a nuestros objetivos de investigación, nosotros vamos a saber escoger precisamente la metodología que más se adecue. E incluso algo que tiene que tener en claro el investigador es que el proceso metodológico es flexible, puede adecuarse en el proceso. Es decir, que si yo después de haber escogido un determinado proceso metodológico, cuando estoy ya en el campo ejecutando la investigación, me doy cuenta que hay elementos que no se adecúan a lo que estoy haciendo, o requiero de nuevos elementos, o hay un elemento que debo modificar la forma en que lo planteé, porque así como yo lo planteé no me está sirviendo, pues es válido, yo agarro, como les dije, el proceso de investigación es un proceso vivo, yo agarro y en la marcha modifico, transformo, cambio, excluyo, incluyo, adecuo la metodología para que realmente responda a mis necesidades de investigación. Y en la siguiente lámina pues nos damos cuenta un poco lo que dice Cerda, la diversidad. Fíjese que dentro de los métodos cuantitativos nosotros encontramos los inductivos, los deductivos, los inductivo-deductivos, los hipotéticos deductivos, los históricos comparativos, los holísticos, y dentro de los cualitativos encontramos una gran diversidad también: la fenomenología, la hermenéutica, las historias de vida, los estudios de casos. Es decir, cuando nosotros hablamos de investigación, hablamos, como decía Cerda,
de una multiplicidad de métodos de investigación. Y ojo, nosotros podemos hacer incluso uso de diversos métodos en un solo proceso de investigación, combinaciones dependiendo de o adecuando a las necesidades de investigación que tenemos, como yo les dije anteriormente. Así que bueno, este panorama de multiplicidad metodológica, lejos de ser una complicación, es una oportunidad para que el investigador o para que la investigadora pueda hacer uso de esas diferentes herramientas, de esos diferentes recursos que se proporcionan en cada uno de esos métodos para construir de forma coherente, epistemológicamente congruente, un proceso metodológico que responda realmente a nuestra necesidad de investigación y a las características de nuestro objeto de estudio. Bien, y hemos finalizado nuestra clase en esta oportunidad. Tal como les dije en la anterior, estamos en contacto a través del WhatsApp, del Telegram, del correo electrónico. Y bueno, y cualquier inquietud, cualquier duda, pueden hacerla a través de ello, o incluso acá pueden plantear sus inquietudes y podemos abrir un debate. Como les dije en la clase anterior, esta asignatura está abierta a la discrepancia, es decir, estamos abiertos a que usted esté en desacuerdo con lo que estamos diciendo. Es más, eso es interesante. Porque definitivamente nosotros no hacemos, o sea, el conocimiento científico no se ha creado con la multiplicidad de acuerdos, sino todo lo contrario, con esas discrepancias que han generado productivos debates que posteriormente han dado como resultado nuevos conocimientos. Así que estamos abiertos al debate.